Hola a todos, hoy continuamos con el estudio bíblico de Génesis. Vamos a ver el capítulo 4, el versículo 1. Vamos a leer. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hasta el versículo 5 hemos leído. En la parte más importante del capítulo 4 de Génesis es esta historia de Caín y Abel. Ahí nosotros podemos ver cómo Adán, después de que él dejó a Dios y el pecado entró en él, podemos ver cómo cuando se une con su mujer, Eva, el primer hijo que le nace fue Abel. Y a este Abel, los padres estaban muy orgullosos, o sea, Adán y Eva estaban muy orgullosos de su hijo porque había nacido. Y luego nace Abel, era el hermano menor, pero en la vida de los dos era diferente. Abel fue un labrador, él labraba la tierra, él sabía trabajar en la tierra, y Abel criaba las ovejas en el campo. Entonces, los dos nacieron por la voluntad de Dios en realidad, pero dice aquí la Biblia que ellos fueron para presentar una ofrenda delante de Dios. Pero solamente Abel pudo ser aceptado por Dios. Dios le agradó la ofrenda de Abel, pero sin embargo la ofrenda de Caín no le agradó. Entonces, ¿por qué está sucediendo eso? Porque la Biblia realmente nos explica todas las cosas que suceden tienen un motivo, tiene un porqué. El, el caso de Caín, Caín ignoró lo que a Dios le agradaba y lo que no le agradaba. Vamos a ver el capítulo 3, retrocedemos, capítulo 3 de Génesis, versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, aquí en este capítulo 3, vemos que Dios le dice al hombre que la tierra será maldita por causa del hombre, por el pecado que aceptó en su corazón. Entonces, ya la tierra ahora, aunque, o sea que cuando Dios hizo el mundo y Dios puso al hombre en el huerto del Edén, toda la tierra, todo ese huerto era un lugar muy fértil, había de toda clase de frutos deliciosos, pero luego vemos cómo Dios sacó al hombre del huerto del Edén y lo llevó a un lugar donde él tiene que sembrar, él tiene que cosechar, él tiene que trabajar en la tierra. Pero Dios dijo que esa tierra es maldita, porque esa tierra iba a producir espinos, malas hierbas, aunque debe ser trabajada por la mano del hombre, si no, esa tierra no puede producir. Entonces, cuando Dios dijo esto, le dijo a Adán. Yo creo que Adán le ha podido decir a sus hijos, le ha contado todo lo que Dios le había dicho, pero probablemente en el corazón de Caín no pudo aceptar esta palabra,
o no tomó en cuenta esta palabra. Entonces, según este versículo 17, la tierra está maldecida, o sea, lo que sale de la tierra no lo acepta Dios. Pero esta tierra también se refiere al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano fue hecho del polvo de la tierra. Así está escrito en Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 7, dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, lo formó del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida para que el hombre pueda ser un ser viviente. Entonces, Dios hizo al hombre de la tierra cuando aquí el versículo 17 dice, Dios dijo, no comerás de él, dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, cuando dice que la tierra es maldita, también se refiere al ser humano. ¿Por qué? Porque cuando Adán aceptó la palabra de Satanás, en Adán entró la maldición. Entonces, antes que entre el pecado en Adán, Adán era bendito, lleno del Espíritu de Dios, pero cuando entró el pecado, ahora Adán es maldito. Entonces, todo lo que el ser humano hace, Dios no lo recibe. Todo lo que sale de la tierra, Dios lo rechaza. Significa que nuestro cuerpo está hecho del polvo de la tierra. Quiere decir que lo que nuestras manos, lo que nuestro cuerpo hace para Dios, Dios lo rechaza, no lo acepta porque está contaminado con el pecado, está bajo la maldición. Por eso, Dios solamente puede recibir no nada del ser humano, sino solo puede recibir a los animales limpios, en este caso una oveja. ¿Por qué? Porque a través de esa oveja, derramando su sangre, Dios puede perdonar al ser humano, puede aceptarlo por la sangre que ese animal inocente derrama. Por eso acá nosotros podemos ver en el versículo 4, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, cuando Dios miró a Adán, miró con agrado a su ofrenda. Según la palabra dice que a Dios le agradó a Abel por causa de ver su ofrenda. O sea, si Abel se hubiera presentado él solo delante de Dios, entonces Dios lo hubiera rechazado también. Pero él se presentó con una oveja, sacrificando una oveja. Entonces, cuando Dios miró la ofrenda de Abel, miró esa oveja que derramaba su sangre, Dios pudo ver a su Hijo amado Jesucristo en la cruz que derramó su sangre. Entonces, cuando Dios vio eso, aceptó a Abel. Pero sin embargo, dice la Biblia que Caín fue rechazado, aunque trajo los mejores frutos, aunque trajo lo mejor que pudo, porque ciertamente Caín ha ofrecido lo mejor que él pudo. Yo no pienso que Caín podría presentarle ante Dios ofrendas como de repente frutos o alguna cosa podrida o alguna cosa que no sirve. Estoy seguro que a Caín le presentó a Dios lo mejor que él pudo cosechar. Y por eso es el motivo por el cual él se molestó.
se disgustó. ¿Por qué? Porque Dios le había rechazado todo su esfuerzo, todo su trabajo. Entonces, es lógico, ¿no? Cualquier persona que haría algo con todo su corazón, pero siente rechazado, lógicamente se va a molestar. Entonces Caín se disgustó mucho con Dios, pero se disgustó sin entender por qué le rechazó. No pudo realmente comprender. Como hoy en día también muchas personas no comprenden por qué Dios los rechaza, por qué Dios algún día los va a separar. Este capítulo también podemos nosotros ver como si fuera un juicio, porque tenemos a dos personas delante de Dios y uno es inocente y el otro es culpable. Pues así también Dios a nosotros nos juzgará, juzgará a todo el mundo. Nos juzgará, ¿por qué? Porque Dios va a juzgarnos no según lo que nosotros hacemos, sino según la fe de Jesucristo, según el sacrificio de Cristo. Antes que venga nuestro Señor Jesucristo, Dios juzgaba al mundo bajo la ley, bajo los mandamientos. Pero cuando Jesucristo vino al mundo, Él fue la salvación del mundo. Entonces todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna, así dice en San Juan. Entonces, mediante Jesucristo nosotros podemos ser aceptados por Dios en aquel día del juicio, solo mediante Cristo. Y como nosotros podemos ver un poco más sobre Abel, eh, él pudo seguramente guardar en su corazón la palabra de su padre, porque Adán también recibió una gran enseñanza después de que él cometió pecado. Vamos a ver el capítulo 3 de Génesis, retrocedemos un capítulo más y vamos a ver el versículo 21. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En el versículo 21 dice que Dios vistió al ser humano con túnicas de pieles, les puso unas pieles de algún animal, probablemente de alguna oveja, de algún cordero, no detalla en la Biblia, pero lo cubrió, dice. Entonces, no podemos saber de qué manera Dios cubrió al hombre, pero podemos entender de que para que el ser humano, Adán y Eva, estén cubiertos con pieles de animales, el animal debe morir primero. Entonces, por la muerte, por el sacrificio de un animal, Adán y Eva son cubiertos. Sus vergüenzas, su pecado, su condenación, todo es cubierto. Entonces, esa enseñanza, Abel la pudo recibir y pudo guardarlo en su corazón. Y él también creyó que así como su padre fue cubierto por las pieles de los animales, él también a través de una ofrenda, a través de una oveja, será cubierto su pecado, será cubierto su maldad. Y por eso le agradó a Dios. Sin embargo, en el caso de Caín no fue así, porque Caín confiaba más en su esfuerzo, confiaba más en su sacrificio, y eso no le agradó a Dios. No estamos diciendo, hermanos y hermanas, no queremos decir o tratar de decir de que en la vida de un cristiano no debe haber esmero, dedicación, diligencia, cierto esfuerzo. No estamos diciendo eso, hermanos. No estamos diciendo que llevemos una vida sin ningún sacrificio, no. Sino que estamos hablando
que cuando nosotros nos presentemos ante Dios, realmente Él recibe solo la sangre de su Hijo Jesucristo. O sea, con ninguna obra que nosotros podamos hacer, aunque sea la obra más grande, nunca podremos llegar a ese nivel de el sacrificio de Cristo. Yo puedo hacer muchas cosas, pero no por mi esfuerzo yo voy a entrar a la vida eterna, no por lo que yo hago, sino mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para entrar a la vida eterna, 100% debe ser por la obra de Cristo, por la gracia de Dios. No debemos nosotros poner nuestra obra, nuestro esfuerzo. Pero en la vida de un cristiano, después que recibe el nuevo nacimiento, después de que por gracia es salvo, ese cristiano debe caminar por fe y debe ser diligente en algunas cosas que necesita hacerlo. Como el apóstol Pablo le aconsejó a Timoteo y le dijo: hijo mío, esfuérzate en la gracia. Entonces, hermanos, una cosa es mi esfuerzo sin la gracia de Dios y otra cosa es el esfuerzo en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque después de que una persona recibe la salvación, viene la vida de la gracia de Dios. Pero en esa gracia de Dios, en esa vida de la misericordia de Dios, es necesario que ese cristiano pueda tener un corazón decidido de caminar con Cristo. Quiere decir que no puede pensar o no puede decidir de que ya recibí la salvación y ya no necesito ir a la iglesia, no necesito leer la Biblia, no necesito orar, no necesito congregarme, porque ya soy salvo por gracia. Es un error. Es necesario congregarse, es necesario orar, es necesario leer la Biblia, pero no por el esfuerzo humano, sino mediante la gracia de Dios, mediante la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, son dos cosas tan diferentes. Por ejemplo, para mi vida yo podía ver que lo más importante que he recibido es la salvación. Por gracia, yo también fui salvo sin hacer nada, ninguna obra mía le agradó a Dios. Solamente yo pude creer en la obra de Jesucristo y Cristo me ha limpiado y me ha salvado. Pero después de recibir la salvación, en mi vida espiritual, en mi vida de la fe, me ayudó muchísimo el poder leer la Biblia, el poder orar, el poder tener comunión. Para mi vida fue de mucha bendición todas estas cosas. También la iglesia fue de gran bendición para mi vida. Pero si yo no hubiera hecho estas cosas que he mencionado, entonces, ¿cómo yo podría llevar la vida espiritual? Entonces, hermanos, en este capítulo 4 está hablando, hermanos, sobre cómo tenemos que presentarnos delante de Dios. No debemos presentarnos con nuestras obras, sino con la obra de Cristo. Vamos a ver una palabra en Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2 vamos a ver el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces dice que nosotros estábamos muertos, no podíamos hacer nada, estábamos bajo la maldición. Caín y Abel también espiritualmente estaban muertos. Caín y Abel también estaban bajo la maldición. Pero ¿qué dice acá?
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, o sea, por la gracia de Jesucristo somos salvos. Y el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, Dios nos salvó por gracia para mostrarnos toda su bondad, toda su misericordia. Y versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un don de Dios, es un regalo. La salvación que Cristo nos da es un regalo que nosotros no merecemos. Eso es la gracia, es un regalo que no merecemos. Entonces, hemos recibido ese regalo, hemos recibido esa bendición nosotros. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras. Si fuera la salvación por las obras, entonces cada uno de nosotros estaría gloriándose o alabándose a sí mismo. Por ejemplo, si fuera por las obras, entre nosotros podríamos decir, yo soy salvo porque yo leo más la Biblia, yo soy salvo porque yo oro más, yo soy salvo porque yo predico mucho, yo soy salvo porque yo hago muchas cosas buenas para las personas, ayudo a los pobres, por eso soy salvo. Y sin darnos cuenta, nosotros estaríamos enalteciéndonos a nosotros mismos y no a Cristo. Estaríamos enalteciendo lo que hacemos nosotros. Pero no es así, hermanos. No debemos enaltecer lo que hacemos, sino lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo hace. Entonces, dice que no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, nadie puede gloriarse. Ninguna persona que recibió la salvación puede alabarse, sino al contrario, con mucha vergüenza. Podemos decir que somos salvos por gracia porque no hicimos nada. Todo lo hizo Cristo para nosotros. Por eso podemos decir que somos salvos. Entonces, y Caín no pudo recibir la aceptación de Dios por causa que él puso primero su esfuerzo, puso primero sus obras y en el fondo de su corazón quiso gloriarse a sí mismo. Pero Abel no tiene nada de qué gloriarse porque él presentó una ofrenda, un animal. A través de ese sacrificio él pudo recibir la gracia de Dios. De verdad, hermanos y hermanas, hoy en día muchas personas están presentándose a Dios de una manera equivocada. Están presentándose a Dios mediante su sacrificio, mediante sus buenas obras. Sin darse cuenta, dentro de ellos no pueden quitar esas obras. Dios quiere que nosotros quitemos todas esas buenas obras, que nosotros estemos despojados, que estemos nosotros vacíos, solamente con la gracia de Cristo, hermanos. Cuando nos presentemos entonces delante de Dios, no le llevemos algunas obras de nosotros, sino pongamos delante a Jesucristo y digamos, Señor, yo no puedo agradarte. Ninguna de mis obras, ninguno de mis esfuerzos te pueden agradar. Solo, Señor, te puede agradar la obra de tu Hijo Jesucristo. Esa obra, por medio de esa obra, tú me aceptas, tú me recibes. Entonces nosotros podremos recibir la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Hermanos, hoy en día las personas están poniendo primero sus obras y no a Jesucristo. Entonces, pongamos primero en nuestra vida
al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De verdad, sin ese sacrificio nosotros no podemos tener la vida eterna. Aunque alguna persona trate de cumplir todos los mandamientos, aunque se esfuerce por cumplir cada ley de Dios, pero no tendrá valor si no ponemos primero y por delante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Génesis capítulo 4, creo que la enseñanza más importante es cómo nos presentamos delante de Dios. Y nos ha dejado Dios en este capítulo 4 dos enseñanzas, la de Caín y la de Abel. También nosotros podemos ver en el capítulo 4 cómo Dios le da al final misericordia a Caín, a pesar de que él mató a su hermano, pero Dios pone una señal en Caín para que nadie lo mate. Recordemos o tomemos en cuenta que Adán no solamente tuvo 2 hijos, sino que Adán tuvo hijos e hijas, así dice la Biblia, tuvo muchos hijos. Entonces la tierra en los más de 900 años que vivió Adán, Adán tuvo muchos hijos e hijas. Pero Dios, a pesar de todo, guardó a Caín, le puso una señal mostrándole también a Caín su misericordia y su perdón. De verdad, nuestro Dios es tan misericordioso que todo aquel que se humilla delante de Él le da misericordia. Hasta aquí, entonces, vamos a compartir la palabra. Nos vemos hasta la próxima sesión.